Ya preparados para el tercer día. Ahí vamos, mirad la Todo bicicleta. preparado, todo Estamos, recogidito, que no quede rastros. estamos en el camping de Los Escollos. Hemos dormido aquí, todo muy bien. Hola, Hola, hola. hoy estamos aquí en la playa de Los Escollos, Sí, que hemos llegado desde Roquetas. sí, llevamos ya unos cuantos kilómetros con la bicicleta. Estamos en pruebas, a ver qué tal. Sí, ¿cuántos días hemos tardado en llegar aquí? 2 días, ¿no? Sí, dormimos la primera noche en el camping de Cabo de Gata Sí, y anoche en el camping de Los claro, Escollos. de aquí. Y ahora, pues nada, es el tercer día. Sí, yo creo que ya nos daremos la vuelta, Sí, porque hay que preparar las cosas y todo eso. Pero Sí, bueno, porque- antes de eso queríamos enseñaros un poco las bicicletas con el equipo que tenemos, ¿no? Sí, porque bueno, ya hemos dicho, ya hemos dejado el camión, ya estamos con esto, así que nada, si queréis seguirnos en nuestra aventura con, Sí. con la bici, pues Sí, que no sabemos ni nosotros cómo será, pero bueno, bueno, estos 2 lo días, intentaremos. pues bueno, nos demostraron que bueno, no es fácil, Mm. es un poco duro, pero bueno, que el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Así es. Y os vamos a hablar un poco sobre la ruta que queremos hacer. Pues nuestro plan es ir desde Puerto Montt, o Sí. sea, sería hacer la carretera austral en Chile y la mosca. Así. Sí, llegaríamos en lo que es a Chile, a Santiago. Desde Santiago tenemos otro vuelo hacia Puerto Montt y ya desde Puerto Montt empezar con la bicicleta hasta Villa O'Higgins, ¿no? Sí, Villa O'Higgins, que sería el final de la carretera austral. Y ya Es- pasar a Argentina, bueno, si podemos, Bueno, claro. serían primero 1000 y algo kilómetros, no sé, 1200. Sí, unos 1200 creo que Sí. son por el territorio chileno y ya después pasar a Argentina y bajar hasta Ushuaia. Esa en Eso- teoría es nuestro plan. Según nos va y según Claro. nos gusta y todo. Bueno, que puede Vale. haber cambios, claro, porque ya sabéis que Sí, no, sí, claro, estamos sujetos a cambios porque es nuestro primer viaje con bicicleta y no tenemos ni idea de nada, o sea que esto promete. Pero bueno, Vaya. poquito a poco hemos ido leyendo y informándonos y Sí, ahora y os así. vamos a enseñar nuestro equipo, bueno, un poco, porque tampoco sabemos nosotros muy bien. Sí, así por encima. Estamos para que- probándolo todo, porque bueno, ya sabéis, somos novatos en esto, no podemos deciros sobre las cosas si esto No, no, vale, ¿qué va? esto no vale, Sí. porque apenas lo hemos probado. Lo hemos probado 2 días, 2 noches, digamos, el equipo de acampada y todo eso. Pero bueno, para que veáis un poquito, para que os Mm. hagáis una idea de lo que vamos a hacer estos próximos meses. Os pondremos un mapita para que se vea la ruta desde donde queremos empezar, para los que no saben, digamos, de eso, porque nosotros antes no Sí, teníamos ni bueno, idea tampoco. Hace unos meses me decías a mí que se puede ir en bicicleta tantos kilómetros y con Bueno. peso y como que no me lo creía. Yo de moto y todo, como que bueno, en la moto Sí. pues echas muchas cosas, pero claro, una bicicleta, tanto peso. Sí, yo era más bien moto, furgoneta, así, pero bueno. Vale, así que os vamos a enseñar un poquito el equipo que llevamos Sí. y el equipo que hemos conseguido reunir en este poco tiempo. Sí. Vale, voy a quitar la cámara. Ahora. A ver. Nos perdonáis que tardamos tanto porque es que estamos... Cierra el imán. Ah, bueno, sí, era el imán. Yo le quité el tornillo. En vez de quitarle el imán que tenía, le quité el tornillo. ¿Ya ves? Ya Sé que veis, no sé. cosas nuevas. Vale, pues por la bicicleta. Ana optó por una bicicleta holandesa que se llama Koga Traveler. Sí, mirad. Ya esta la es. hemos arañado estos días. Bueno, algunos ¿Ah, sí? que otro percance estos 2 días, pero Es bueno. una bici que, digamos, viene preparada para cicloturismo. Sí, bueno, Viene puede con ser. con sus portabultos, que lo llaman. Sí, como que ¿Así? soporta unos 180 kilos, Sí. según hemos visto. Pero bueno, que nosotros no tenemos esos Vale. kilos. ¿Cuántos Yo- kilos tendremos más o menos? Pues cada uno unos 20 kilos de equipo. Sí, o Más sea la que, bicicleta, claro. bueno, 20, 30, yo creo. Según, Bueno, tampoco lo sé muy exacto porque Bueno, son no 2 es- días lo que llevamos. Vale, y yo pesa opté un por poco, ¿eh? Yo opté por una marca alemana que nos la recomendaron mucho desde aquí. Le mando un saludo a José Antonio, Sí, que nos José habló Antonio, muy bien saludos. de ella. Y entonces, pues es una marca alemana que se llama VSF. O VSF. Fahrrad. Sí, X Manufacture. L800. Sí, lo pone por aquí, por este lado. Aquí, mira. Sí.
Vale, y entonces pues también es lo que pasa que esta lleva el cuadro de hierro. Es una bici y la de Ana de aluminio. Es una bici también preparada para cicloturismo, Sí. con sus portabultos delanteros, venía- traseros, Claro, venía completa. sus 3 platos delanteros para poder subir cuestas, que ayer la pusimos a prueba y no veas. Bueno, los que conocéis esta zona, ayer nos tocó subir hacia Cabo de Gata y claro, Sí, es la- una cuesta como de 10. La primera subida fue desde el nivel del mar hasta 90 metros creo que era. Y dijimos, puf, no vamos a poder. Al Oh, final ahí. pudimos. Y luego la segunda, Ya sí que... pasemos otra vez desde 10 metros hasta 180 o algo de eso. Claro, Ahí era nos tocó empujar. desde Cabo de Gata hacia Monsul, o sea, pasando lo que es por... Sí, bueno, no Sí, sé por el, exacto por el cómo se faro de llama. Cabo de Gata y luego lo llaman, creo que lo llaman la No sé, ahora os Torre La pondremos, Veleta o algo de si eso. no, aquí un la vídeo, veleta una blanca foto. o algo de eso la llaman. Sí, la entonces vela ahí blanca. nos tocó como empujar un poco, ¿verdad? Sí, porque esa cuesta yo no Bueno. aguantaba. Y mira que la bici iba suave, pero claro, yo es que no... Pero claro, Hasta es arriba no es puedo. nuestra primera salida con las bicicletas Claro. cargadas, entonces... Vale, y entonces llevamos, pues para que os hagáis una idea, aquí llevamos lo que es el saco de dormir, que hemos preparado un saco de dormir para temperaturas bajo cero, que en Sí. la carretera austral de noche nos va a tocar mucho frío. Claro. Vale, aquí llevamos el saco y la colchoneta, que es una colchoneta hinchable y otra colchoneta de De como espuma, claro. ponerla así. por debajo de la colchoneta hinchable. Llevamos más o menos lo mismo, la misma configuraciones, digamos. Lana lleva aquí su colchoneta y su Sí. estirilla Y en la y su tuya, saco de dormir y en el mío también llevo igual. Sí. Vale, lo único que cambia pues en las alforjas. Ana aquí lleva ropa, Sí, bueno, tengo ropa, luego tengo ropa de lluvia, la el... doble lluvia, aquí lleva pues Es que no lo sé la ahora. estufa para hacer de comer, llevamos una estufilla de gasolina. No hemos así. dicho que la configuración dentro todavía Claro. no la sabemos ni nosotros bien. Vale, el candado, que le hemos conseguido comprar un candado. Así. Sí, mira, es con alarma. Vale, Así que suena por si acaso. sí, suena ahí bastante. Sí. Aquí lleva Lana la tienda de campaña, que es una tienda de campaña que aguanta, me parece, hasta 20.000 milímetros de agua que lo miden. Nosotros 20 tampoco lo o- sabíamos, o 15.000, no sé. Bueno, sí, No lo sé porque exactamente. primero pedimos una que era de una marca como más famosa, pero claro, Claro. vimos que no soporta tanto y Tuvimos dijimos, que devolverla porque era más bien para climas secos. claro, ya hemos dicho que a nosotros seguramente Claro. nos va a llover mucho, así que mira, mejor Claro. que... Vale, y aquí pues llevaría más comida. Yo llevo Sí. aquí llevo pues también ropa de lluvia, Sí, bueno, y la ropa normal la y... ropa normal. Aquí llevamos herramientas. Aquí llevamos la botella de gasolina que es para el hornillo. Aquí botella de agua. Sí, de todas formas, ahora en el comida. próximo viaje os iremos enseñando todas Sí, las porque, cosas claro, que las llevamos configuraciones- dentro. Las configuraciones tampoco sabemos nosotros muy bien. Mira, aquí llevamos, mira, por cierto, llevamos comida, Ah, mira, ya sopas, hemos echado algo de comida con unos nosotros. plátanos que los voy a dejar fuera porque Sí, hay que nos los vamos a comerlos. comer después. Lo voy a poner por aquí, Sí. así. Luego la otra yo creo que son las cosas Y de estamos, mira, un cable que se había caído y se había enganchado por aquí. ¿Veis? novatos, sí, es que estamos cosa de novatos. aprendiendo. Aquí pues más cable, un frontal, una batería externa. Toda una mezcla. Sí. hasta que encuentre cada cosa a su sitio todavía nos va a Bueno, llevar mucho tiempo. unos cuantos días, ¿verdad? No tenemos todo mal puesto, pero bueno, ya según El vayamos- primer día lo teníamos de una forma, el segundo día de otra forma, así que Sí, estamos poco a aprendiendo. poco, Para nosotros esto es un mundo nuevo, nos hemos metido en terreno pantanoso, como lo llamo yo. sí, Hemos intentado comprar, pues... sí, lo que suelen decir que, bueno, que es lo mejor Sí, lo que para nos el recomendaron cicloturismo. y lo que también hemos encontrado, porque era poco tiempo y teníamos que conseguirlo casi todo antes de salir. Claro, mira, le hemos comprado lo que es los asientos de Brox. Sí, así Que me duele dicen- el culo. Dicen que son muy buenos, que al cabo de unos cuantos kilómetros se van
adaptando, ¿no? Sí, pero Formando yo a creo que tu... o es muy poco tiempo o necesitamos... No sé, estamos como un poco Pero con bueno, dolores, pero estos días bueno. nos duele de todo. Ah, Nos duele- viniendo al tema, ¿cómo le hemos puesto los nombres a las bicicletas? Porque- Ayer subiendo la cuesta de Cabo de Gata las hemos bautizado. Yo a la mía le he puesto Dolores. Y yo la mía sufrimiento, porque madre mía, con tanto peso. Y tal. Ay. Pues esto es Bueno, todo. pues Y como ya sabéis, hemos dejado el trabajo para unos 3 meses en teoría. Y nada, a vivir unas aventuras, ¿no? sí, pues mira, esto es, espérate a ver si pongo aquí la cámara. A ver. Bueno, vamos a enseñar un poco el sitio donde estamos, ¿no? También. Ah, bueno, sí, vamos, mira. Fijaros, estamos en la playa de los Escullos. Una maravilla que tenemos aquí en Almería. Y esta Sí. es la famosa Bueno, piedra. Hoy hay un poco como de calima, así que no se ve muy... La famosa piedra que todo el mundo viene y se sube encima y se hace fotos. Bueno, Que que por nosotros cierto, también ya- hace tiempo nos hemos hecho. Por cierto, ya no se puede subir, según hemos Sí, dicen que escuchado, está porque prohibido. bueno, se puede romper, Bueno, entonces... algún día se romperá la piedra y alguno se caerá. Vamos a acercarnos para que la veáis los que no la conocéis. Pero es que estamos un poco lejos. Estamos con una fiebre que me cuesta andar. Sí, esta es la típica piedra que todo almeriense ha venido y se ha hecho foto aquí, ¿no? Sí, que es la playa de los Escullos. Aquí. Hasta algún día que se rompa la piedra. Es que claro, hoy el día como que hay mucho calima y no se ve muy bien. Porque Sí, mirad, pero está claro, así como después nublado. Empieza el viento y ya nos costará más. ¿Ves? La piedra es así. Pondremos una foto con nosotros, que nosotros también hemos pecado antes. Sí, nos hicimos una foto, pero bueno, hace ya años. hace muchos años que nos hicimos que la algún foto. día se caerá la piedra, porque el viento... Bueno, y mirad, aquí está la playa, La ahora está- vacía porque bueno, no... Sí, y al ser un día laboral tampoco hay mucha afluencia. Sí, Ahí lo que se ve es el faro de Mesa Roldán, sí, ahí al fondo. ahí al fondo. Sí, Y aquí tenemos, pues todo, vamos a hacer un 360. sí. Bueno, hemos grabado poco estos 2 días porque estábamos como en prácticas, hemos dicho que... Sí, era como probarlo todo, o sea, cámara nueva, bici nueva, todo nuevo. todo nuevo. Nosotros habíamos acampado, pero poco a lo largo de nuestra vida. Entonces sí, hemos dicho, pues nada, ya haremos vídeos de más adelante, cuando estemos por ahí, cuando ya conozcamos un poco todas las cosas, Claro, ¿no? ya más adelante os iremos explicando un poco sobre las bicicletas, sobre todo, porque claro, hay muchas cosas que explicar, pero hoy por hoy tampoco las hemos probado a fondo ni nada de eso. Claro, y para que entendáis un poquito, nosotros nos llevamos todo para cocinar, para dormir, para, o sea, modo Claro. como sostenible, ¿no? O sea, vamos a intentar Sí. ir, bueno, lo que se pueda, Sí, ¿no? llevamos Porque- platos, ollas para hacer de comer, Sí. en lo que se pueda, cafetera. Sí, porque No. vamos a estar unos cuantos meses y queremos que, Claro, bueno, herramienta, espérate que voy a poner aquí la cámara. la herramienta básica que la llevamos aquí por si para arreglar un pinchazo, para cambiar una rueda, pues lo típico, ¿no? Por si un portabultos se te rompe y cosas, y mucho peso. Mucho peso, yo creo que hemos echado de más, incluso. Pero bueno, siempre se peca, ¿no? Ya sabéis, somos novatos en esto y... A ver si voy a poner la A cámara ver, aquí. es que como le quité el tornillo, Claro. somos novatos en esto y el proceso lleva un poco de tiempo. Hemos leído mucho en los foros, Sí, hemos visto muchos vídeos. Por cierto, le mandamos un saludo a Rubén y a Merche de Dos Bicis Sin Destino, Sí. que también nos Saludos. ayudaron muchísimo. Sí, Y ver hemos sus vídeos visto- también ha sido muy enriquecedor para nosotros. Claro, nos han dado fuerzas, digo, mira, digo, tenemos que poder, hombre. Sí, sí, sí. Hay más personas que lo están haciendo. Claro, Aunque sea duro, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? sí, no, los sueños no se cumplen, se trabajan, ¿no? Dicen eso. Así es. Entonces, pues nada, queremos que nos sigáis acompañando estos meses, porque bueno, no sabemos si son 2, 3 Claro, meses. Bueno, en el lo trabajo lo que hemos dicho- leído, sí, lo que hemos leído es que la gente el recorrido que nosotros queremos hacer lo hace en unos 2 meses, algo así. Nosotros nos hemos reservado para ese recorrido pues 3 meses, porque hemos dicho, somos novatos, no podemos ir lo que van todos, porque claro, el Claro. primer día nos hicimos
50 kilómetros y era desde Roquetas hasta Cabo de Gata, que no eran apenas cuestas, pero y nos costó lo nos nuestro. costó, Y así ayer que nos hicimos, ¿cuánto? 35 30 y algo, pero claro, 5 kilómetros con las cuestas con que su- ha habido con más y cuestas. acabamos pues casi muertos. Y nada, así que bueno, echaremos los días que hay que echar. De todas formas, queremos también hacer unos senderos. sí, claro, ya Por que ahí, llegamos por ahí visitar un queremos, poco. queremos conocer un poco esa parte porque Claro. hemos visto fotos y es espectacular. Sí, entonces os iremos enseñando, bueno, todo lo que hay a nuestro paso, ¿no? Sí, lo que Intentaremos grabar así. algo, intentaremos poner a lo mejor 1 o 2 vídeos a la semana o no sé, es que claro, Bueno, es que ahora habíamos planeado un vídeo al día, pero claro, yo creo que no nos va a dar para eso. Pero bueno, No. intentaremos grabar Bueno. todo lo que podamos y Claro. enseñarlo y Bueno. compartirlo con vosotros. Así que más adelante ya sí que, bueno, sacaremos todo lo de las alforjas y os presentaremos todo. En cuanto sepamos lo que vale y lo que no vale. Sí, y no sé la calidad de este vídeo y el sonido ya al estar aquí, pero claro, no nos hemos puesto ni los micros. Sí, bueno, así que a ver cómo se escuchará. Mm. Pues nada, lo dicho, ¿no? Nos vemos en los próximos vídeos. Sí, y nos veremos en nada. el aeropuerto preparando ya. Sí, nosotros ahora continuamos de vuelta a casa, ¿no? Sí, a Roqueta nos quedan Sí, un nos par de quedan- días a nuestro ritmo, claro. Luego hasta llegaremos Roquetas. y empaquetaremos todo y ya la Sí, semana habrá que que viene... lavar un poco el equipo, empacarlo y prepararlo porque la semana que viene tenemos el vuelo, Sí. dentro de unos días. Así que, bueno, iremos directamente con los Dolores, ¿no? Así ya nos hemos adaptado un poquito. Sí, no, allí cuando lleguemos a Puerto Montt, en vez de salir ya, nos quedaremos un Bueno, par de días descansando. Tomaremos unos días de descanso para, bueno, pero había que probarlo, ¿no? Claro. Pues nada, Esto ha sido todo y esperamos que os guste. sí, y que nos sigáis en nuestras siguientes aventuras. Pues nada, Bueno, pues nos vemos. gracias. Chao.